Sí, hermanos, vamos a seguir con San Juan 15 5 al 7. El que en mí no permanece, escuchen hermanos, el que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y los echan en el fuego y arden. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante. Para entenderlo mejor, podemos leer San Juan 15:1. San Juan 15:1 hasta el 7, podemos leer que él pone un ejemplo de que la iglesia de él o el cuerpo de Cristo es como un árbol, y si a ese árbol se le arranca una rama, esa rama se seca. Eso quiere decir de que si usted se aleja, se desconecta, como hizo Martín Lutero, se seca. O sea, no es un juego. Espiritualmente podemos morir, nos secamos, y por eso dice ahí que podemos llegar al fuego, echados al fuego, y vamos a arder, dice. Pero la enseñanza es de que el Señor pone el ejemplo de que Él es como un árbol, y si por eso Él dice, nada podéis hacer sin mí, dice, nada podéis hacer. Entonces nos damos cuenta que si nos desconectamos, si nos alejamos, entonces nos secamos, porque ahí dice, si ustedes leen San Juan 15:1, ahí está la explicación donde él da el ejemplo de que sin mí nada podéis hacer, dice, permaneced en mí, en mi amor, dice el Señor. Entonces, no es un juego desconectarse, no es un juego salirse de la iglesia del Señor Jesús. Lo vamos a leer otra vez, San Juan 15:5 al 7. Lo pueden leer del 1 hasta el 7, pero yo lo estoy leyendo del 5 al 7. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y los echan en el fuego y arden. Entonces no es un juego eh, desconectarse, salirse del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesús, y a eso le llaman allá afuera muchas personas una conversión. Pero esa conversión nos damos cuenta que es una conversión de hombres, y ahí peligra nuestra alma, donde dice que nos pueden echar al fuego y podemos arder. ¿Por qué? Porque nos desconectamos. Una rama se desconecta del cuerpo de Cristo, de la iglesia, se seca, dice, y puede ir al fuego y arder, dice. No es un juego. Y a eso le llaman muchas personas una conversión, pero esa conversión es una conversión de hombres. Vamos a leer qué dice Primera de Corintios 15:8 al 9. Dice, como un abortivo me apareció a mí porque perseguía a la iglesia de Dios, dice. Entonces dice que cuando uno esto es similar a lo que dice Juan 15:5. Similar, dice, como un abortivo. Pablo dice que cuando él pertenecía a las sectas, él dice que era como un abortivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa abortivo? Una persona que nació muerta en el espíritu. Eso significa abortivo. Nació muerto en el espíritu. Entonces, estar fuera de la iglesia del Señor Jesús, desconectado del cuerpo de Cristo, somos como un abortivo. ¿Qué significa? Que una persona nació muerta en el espíritu. Eso significa. Leemos, como un abortivo me apareció a mí cuando él iba camino a Damasco, y se le apareció el Señor Jesús, y ahí fue la verdadera conversión de Pablo. Pero él dice que como un abortivo se me apareció a mí, porque en ese momento él pertenecía a la secta. Entonces él dice que era como un abortivo. Él iba camino a Damasco y él se convirtió, y él afirma que él persiguió a la iglesia de Dios y era un abortivo. Entonces la Biblia es clara, nada más que nunca nos lo han dicho y podemos analizarlo. Por eso yo estoy dando el capítulo, para poder analizar qué significa estar en una secta. Como un abortivo es uno a estar en una secta, y al estar en esa secta no solo es un abortivo, sino es un perseguidor de la iglesia de Dios. Entonces no es un juego. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 al 19. ¿Oíste que el anticristo viene? Escuchen esto, hermanos. ¿Oíste que el anticristo viene? Salieron de nosotros. Son muchos anticristos, dice. No es, muchos dicen que es el Papa, que es el Papa el anticristo, pero si nos damos cuenta, dice que no es uno, sino son muchos. Entonces ahorita vamos a ver
Vamos a ver, lo vamos a leer de nuevo y vamos a ver quiénes son, porque dice que son muchos, no sé, que uno. Si dijera es uno el anticristo, entonces le hacemos caso a los que suben videos en el internet, suben videos y andan blasfemando. Hay que tener cuidado, blasfemar contra los verdaderos ministros del Señor. Mucho cuidado. Dice Primera de Juan 2, 18 al 19. ¿Oíste que el anticristo viene? Salieron de nosotros. ¿Y por qué dice salieron de nosotros? Porque la iglesia del Señor Jesús ya tiene 2000 años, ¿sí? ¿Y quién se salió de ahí? Martín Lutero empezó, y después de Martín Lutero empezaron las demás iglesias. Ya saben ustedes quiénes son: Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, Cash Luna, Luz del Mundo, y pues ya sabemos que hay 4 millones de sectas y una es la verdadera. Entonces, ese es el motivo de ver que tenemos que tener una verdadera conversión delante de los ojos de Dios y no delante de los ojos de los hombres, porque delante de los ojos de los hombres es esto que estoy leyendo, ¿sí? Al usted dice salieron de nosotros, o sea, se desconectaron del cuerpo de Cristo y se metieron a una secta. Entonces no es que se convierten en cristianos, sino se convierten en anticristos porque dejan a Cristo por meterse a una secta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir leyendo. Dice Primera de Juan 2, 18 al 19. ¿Oíste que el anticristo viene? Salieron de nosotros. Ahí está claro. No dice que es el Papa o no, sino dice salieron de nosotros, dice. O sea que se desconectaron de la iglesia, así más claro, como Martín Lutero, ya les dije. Y son muchos anticristos, dice. Entonces no es el Papa, porque si la Biblia dijera es uno el anticristo, no, dice son muchos anticristos, y ya les dije quiénes son: Martín Lutero, Carlos Parán, Elena de White, José Smith, Cash Luna y un montón que andan fundando iglesias, y esas iglesias no tienen 2000 años. Esas iglesias apenas tienen, el más viejo es el de Martín Lutero, y ya los demás tal vez tendrán unos 50, 10, hasta 2 años tienen unas. Entonces a veces uno no sabe ni dónde está parado y dice que uno estudia las Sagradas Escrituras. Entonces dice que son engañadores y son anticristo. No sé, hermanos, si ustedes quieren, retrocedamos un poquito para atrás, donde dice Juan 6:66. No sé si ustedes ya descubrieron algo aquí, algo importante. Dice Juan 6:66, vamos a leerlo, y eso ya lo leí hace ratitos. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense ustedes que aquí estamos hablando que hay muchos anticristos, dice, y salieron de nosotros. Y si ustedes leen Juan 6, ahí está el sello de la bestia. Juan 6:66, ese es el sello de la bestia. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El que abandona la iglesia del Señor Jesús, el que se desconecta del cuerpo de Cristo, se convierte en el 666. Ahí está, Juan 6:66, el sello de la bestia. El que se sale de la iglesia católica, el que se sale del cuerpo, se desconecta, se convierte en 666. No es que se convierte, mi hija o mi hijo ya es cristiano. No, dice que es 666, dice el que abandona. Entonces no es un juego, y esto nadie lo enseña. Nadie le dice a uno. Por eso yo les estoy dando los capítulos y versículos para que ustedes vean que esta cita que les di, Primera de Juan 2:18 al 19, dice: oíste que el anticristo viene, salieron de nosotros, son muchos anticristos, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, dice, ¿sí? Engañadores, y son anticristo. Entonces coincide con Juan 6:66, el sello de la bestia, el 666. Entonces, no es que uno se convierte en cristiano, mormón, testigo de Jehová, se convierte en cristiano evangélico, no, se convierte en 666, nada más que no se ve, es invisible esa marca. Y a nosotros nunca nos dicen. Cuando una persona diga: yo soy testiga de Jehová, 666, esa es la marca.
Si alguien dice soy cristiana evangélica, 666, porque aquí dice San Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, lo abandonaron porque él estaba dando una doctrina nueva, ¿sí? Un ministerio nuevo, y no aceptan ese ministerio nuevo del Señor Jesús, el nuevo pacto, ¿sí? El cambio de sacerdocio, el cambio de ley. Entonces se convierten en 6:6 al no aceptar, y coincide aquí con Juan 2:18-19. Oíste que el anticristo viene, salieron de nosotros. Entonces sí coincide, ¿sí? La palabra del Señor no falla. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:5. Acuérdense que esta es la conversión delante de los ojos de los hombres. No es fácil. Una conversión delante de los ojos de los hombres hay un sello ahí que es 666. Hay que ver la Biblia, hay que leerla. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:5. Dice, circuncidado al 8º día. Aquí está hablando de la conversión del apóstol San Pablo, una conversión delante de los ojos de Dios, una verdadera conversión, pero él va a decir algo acá que es un ministerio. Ese es su ministerio, lo tiene por basura, dice, y lo va a decir 3 veces o 4 veces lo va a decir, para que nosotros podamos entender que no es nada más estar en ese ministerio, porque ya vimos que es, al estar en ese ministerio de las sectas, dice que es una persona abortiva, muerto en el espíritu, y es un perseguidor de la iglesia, y y su marca es 666, porque uno se desconecta, se va a otro lado. ¿Sí? Por eso dice, permaneced en mi palabra, permaneced en mí, dice esa cita que les acabo de dar de Juan 15:5. Ahí está, dice que hay que permanecer, no salirnos, permanezcan en mí. El que se sale, se seca. Entonces no es un juego, están las citas que ya les di, nada más que hay que anotarlas y estudiarlas, que esta es una conversión de hombres, ¿sí? Y si nosotros hacemos caso a la conversión de hombres, podemos fracasar, podemos naufragar, nos podemos ahogar y morir espiritualmente. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces aquí nos damos cuenta que el apóstol no era votado, no era cualquier persona, él era una persona muy estudiada, era un maestro de la ley, era el mejor, dice que es el mejor discípulo de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? El mejor maestro, el doctor de las Sagradas Escrituras, y Pablo era su discípulo número 1, su mano derecha. Entonces, por eso dice que él era un fariseo, porque el fariseo se sabía las Sagradas Escrituras de pies a cabeza, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a seguir leyendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia del Señor Jesús porque él pertenecía a la secta. Por eso él dice que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, o sea, en cuanto a las Sagradas Escrituras, él era un doctor también, era un fariseo. Dice, el fariseo es el que sabe de las Sagradas Escrituras. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que estar en una secta persigue uno a la iglesia, y dice que es uno un abortivo, y hasta puede llegar uno a ser anticristo y el tener la marca del 666. Ahí están las citas, pueden regresar el video y ver que no estoy mintiendo. Sigamos leyendo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea que él era un correcto, él no era cualquiera, él se sabía todo. Pero en cuanto a, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Miren cómo dice el apóstol acá, que es una pérdida ese ministerio. Ya vimos que él era un fariseo, él era un todo, pues no era cualquiera, ¿sí? Él era una persona importante en ese ministerio, pero dice que lo tiene como pérdida, dice, por amor a Cristo. Entonces por amor a Cristo nosotros tenemos que dejar las sectas, por amor a Cristo. Por amor a ti, Señor, yo me convierto
ante los ojos del Señor, una verdadera conversión. Y eso fue lo que hizo San Pablo. Y eso fue el video que yo les hice de principio, la verdadera conversión delante de los ojos de Dios. Y esta es la pequeña conclusión que estoy dando, de que hay muchas personas que confunden su conversión a una conversión de hombres, y están aquí las citas que podemos perder nuestra alma, nos podemos secar, dice, si nos desconectamos. Sigamos leyendo. Por amor a Cristo, dice, él tiene como pérdida ese ministerio, todo lo que él era, un fariseo, ¿sí? Un perseguidor de la iglesia. Entonces dice que todo lo tiene como una pérdida. Vamos a ver, lo repite varias veces, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ese ministerio, él dice que las tiene como una pérdida, porque él se dio cuenta que ahí no había una salvación, porque era un ministerio de hombre. Se convirtió. ¿Por qué vino el Señor Jesús? Él vino a dar un ministerio muy diferente, un ministerio de vida, un ministerio donde pues hay una salvación. Entonces, si nosotros no creemos el ministerio del Señor Jesús, no sea, por eso Pablo dice que lo tiene como una pérdida ese ministerio de Moisés. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, camino a Damasco, cuando él se convirtió, que había un ministerio de salvación. Entonces, eso es lo que a nosotros nunca nos enseñan, no nos dicen, pero aquí lo estamos viendo. Vamos a seguir leyendo. Como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, ya nosotros convertidos de a de veras, vamos a tener una excelencia de conocimiento acerca de Cristo Jesús. Mientras nosotros estemos en una secta, no hay conocimiento en Cristo Jesús, porque ni siquiera sabemos si hay sacramentos. Hay muchos que ni saben qué es un sacramento. Hay muchos que piensan que solo con aceptar a Jesucristo ya son salvos, y dice aquí que no. Dice Juan 6:66 que cuando uno abandona la iglesia del Señor Jesús se convierte en 666, la sello de la bestia. Y en primera de Juan 2:18 dice que salieron de entre nosotros y son muchos anticristos, ¿sí? Entonces no hay excelencia en el conocimiento en Cristo Jesús en una secta. Vamos a seguir leyendo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, él dice que perdió todo, pero a él no le importa perder todo ese ministerio, todo ese cargo que él tenía, porque él era un perseguidor de la iglesia. Dice que lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, si usted quiere ganar a Cristo, tenemos que dejar por basura lo que somos si estamos en una secta. Y lo dice 3 veces, lo pueden leer, Filipenses 3:5. El apóstol, por eso dice circuncidado al 8º día, dice, o sea que él dice que es de la secta, y dice que es un fariseo, o sea, no es cualquiera, es un doctor de las Sagradas Escrituras, un conocedor. Pero ya al convertirse, dice que él se dio cuenta de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, queridos hermanos, esta es una pequeña conclusión de lo que es una conversión delante de los ojos de los hombres. Entonces ya sabemos que hay una verdadera conversión delante de los ojos de Dios, y tenemos que hacer lo que el Señor pide para una verdadera conversión. Y pues ya les di las citas, ya tenemos las citas. Si ustedes quieren buscar la verdadera conversión delante de los ojos de Dios, está ahí las citas para que ustedes las puedan analizar. Para poderme encontrar en las redes sociales, ustedes me pueden buscar como Marcos Carrillo, la verdadera conversión delante de los ojos de Dios. Entonces ahí ya va a aparecer ya otros videos. Para adelantarles, tengo listo acá un tema muy importante, que el tema es el sacerdocio ministerial. Este va a ser el tema, pero esto va a ser a continuación, va a ser un nuevo video. El tema va a ser el sacerdocio ministerial. ¿Quiénes son los verdaderos ministros? Ya les presenté la verdadera conversión delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Entonces ya solo ustedes hagan su conclusión.
quiero que me acompañen, hermanos, en el siguiente video. El tema es el sacerdocio ministerial. Gracias.